Política en YouTube. Voces y opiniones del Choapa. Una producción de Centro de Noticias.cl en alianza con el semanario Norte Chico. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2015. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Política en YouTube, el programa de Centro de Noticias.cl, apoyado por el semanario Norte Chico. Como en los capítulos anteriores, tenemos un interesante invitado en nuestro programa con quien vamos a conversar, en este caso, sobre el agua, sobre el código de agua, sobre sequía y mucho más. Es exalcalde, excore, hoy día trabaja en la Municipalidad de Illapel, así que presento a don Natán Trigo. ¿Cómo estás, Natán? Bienvenido a Política en YouTube. Gabriel, un agrado estar acá. Muchas gracias por la invitación. La invitación para Natán es porque es un hombre que viene del sector campesino y se maneja bastante bien en el tema del código de agua, como manifestábamos recién. El código, Natán, está sufriendo o se está intentando hacerle cambios, porque al parecer el que tenemos hoy día ya no sirve, ya no está adecuado a nuestra realidad, más bien trae problemas. Mira, la verdad, Gabriel, es que es una instancia que se ha convertido en una especie de camisa de fuerza, principalmente cuando se produce por allá por los años 80, en plena dictadura militar, se produce esto de que se separa el agua de la tierra, un decreto que firma Pinochet con el propósito de debilitar al campesinado. Ese es el propósito final. Yo creo que hay mucha gente que no entiende la lógica de esto, que se separa el agua de la tierra. Antes, si vendía tierra, tenía que ir con agua. Acompañada con el agua. Si tú vendías una hectárea de tierra y esa tierra tenía derecho a riego, tú tenías que acompañarla con la cantidad de agua que era el agua suficiente para regar esa hectárea de tierra. Pero después de eso, del año 80, cuando te digo que se separa el agua de la tierra, se separa con un propósito mercantil, con un propósito de negocio, que es lo que predomina hasta hoy día de hoy en este modelo económico que se rige después de la dictadura militar, y se debilita, digo yo, al campesinado porque te permite comprar la tierra sin el agua y por último comprar el agua por fuera o comprar el agua antes de comprar la tierra y te convierte en un potencial dueño del agua, en este caso, haciendo especulación. Entonces, una persona que compra muchas acciones de agua a precio muy bajo, hoy día esas acciones de agua valen muchísimos millones de pesos y se convierten, por supuesto, en un capital precioso, porque ¿qué hace un campesino si no tiene agua? Se ve obligado a vender la tierra a precios irrisorios. Y a mí no me cuesta imaginar que en nuestra zona, donde los periodos de sequía son constantes y cíclicos, que después que ya hay 5 o 6 años de sequía, pucha, y si alguien te va a comprar tus acciones de agua, las vendís, pues si no las estás ocupando. No tienes nada más que hacer, porque la verdad de las cosas es que no te dejan otra alternativa. Es como una especie de juego, el juego del gato y el ratón. O sea, aquí prácticamente es un abuso tremendo que se va dando con el correr de los años, y además de eso hay una serie de prácticas que son absolutamente antidemocráticas y en las cuales hay poco que alegar, hay poco que decir. Por ejemplo, la Junta de Vigilancia del Río Choapa, es efectivo su trabajo, su gestión, solo hasta el puente Confluencia. Desde el puente Confluencia hacia la costa, los canales, que son muchos canales que hay en esa zona, Las Tungas, Coyuntagua, Doña Juana, Mincha Sur, Mincha Norte, los Huentelauquén, no tienen ningún beneficio a través de la Junta de Vigilancia, y sin embargo la Junta de Vigilancia sí recibe beneficios del Estado y sí recibe beneficios enormes a través de una empresa privada enorme como es la compañía minera Pelambre, que de alguna u otra manera permite, con sus recursos, con los aportes que hace, permite que se pueda funcionar la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Y en ese orden de cosas hay un desmedro en función de los que de alguna manera no nos sometemos a toda esta lógica del mercado, y se van generando desigualdades enormes, como es que todavía, por ejemplo, hacia la desembocadura del río Choapa hay canales que no tienen revestimiento, que sufren necesidades, que tienen una enorme cantidad de infraestructura, y a no mediar, porque en este caso te puedo hablar con mucho conocimiento de causa, en la comunidad agrícola de Huentelauquén, por una decisión presidencial en el primer gobierno de Bachelet, no tendríamos, por ejemplo, el canal Salinero y el canal San Antonio pavimentados, no los tendríamos revertidos. Tal como tú planteas, se hace necesario los cambios al código de agua. No obstante, y pese a las conclusiones que en todos lados plantean que es necesario hacer los cambios, son pocos los que se atreven a decir cuáles son los cambios que hay que hacer. Fundamentalmente, lo que más le duele y lo que más va a costar que el Parlamento se atreva a hacer, el actual Parlamento, ojalá el Parlamento siguiente sí se atreva,
lo que más va a costar es revisar los derechos de agua que se han entregado en forma absolutamente escandalosa. No es posible que aquí hace 5 o 7 años atrás se haya dicho que la cuenca del Choapa estaba absolutamente agotada en el tema de derechos de agua y se sigan entregando derechos de agua, porque la ley permite, entre otras cosas, que si el encargado de la DGA provincial o regional te dice que no hay más derechos de agua, la persona que solicita aprovechamiento de derechos de agua se vaya a un tribunal y por fuerza mayor de un tribunal de justicia te digan que están obligados a entregarle los derechos de agua. Por otro lado, el estatuto de los APR. ¿Sabías tú que, o tenías conocimiento tú, que un dirigente de una APR no puede ser candidato a concejal o alcalde en una comuna determinada? O sea, son medidas absolutamente antidemocráticas y restrictivas. O sea, ¿por qué un dirigente gremial no puede llegar al Parlamento? O sea, eso es absolutamente antidemocrático, eso no va de la mano de lo que queremos cambiar en nuestro país, de las cosas que tienen que mejorar. Entonces nos vamos encontrando, tú empiezas a mirar el código de agua y te empiezas a encontrar con cosas donde hoy día una persona que riega 100 hectáreas, por ejemplo, tiene tantos derechos de agua para regar esas 100 hectáreas tantas veces como le sea necesario, como él las haya solicitado o en un momento como se las hayan entregado, pero en la práctica no es la misma lógica que tiene una comunidad agrícola con un canal determinado. Yo te puedo citar, por ejemplo, la forma leonina que tiene de aplicación del Código de Agua en el trato que tienen unos y otros. No es el mismo trato con los 800 litros por segundo que usa el Fundo de Huentelauquén para regar sus predios que los canales, cualquiera sea, ya sea de Mincha. Te estoy citando un ejemplo. ¿Pero eso lo ampara el Código de Agua o es una patudez? Lo permite el Código de Agua. Porque ¿cómo es posible que a una empresa privada, en este caso el Fundo de Huentelauquén, que genere empleo y que yo me siento absolutamente contento que lo haga? Sí, por supuesto que la empresa privada tiene que funcionar, pero tiene que haber coherencia entre el mundo privado y el mundo social. Los canales de riego, los canales de las comunidades agrícolas que por su sola naturaleza tienen la función de ser de trabajar o de permitir agricultura de subsistencia, ni siquiera de desarrollo, ellos tienen una lógica distinta. O sea, el riego es un riego tradicional que se hace con el propósito de llevar el sustento para la casa. Cada dos cosechas al año es lo que más o menos te permite, o un poquito más, dependiendo de las condiciones climáticas. Pero cuando tú te encuentras con procesos industriales, como es la venta de queso, la producción lechera, que tiene el Fundo de Huentelauquén, la venta de papaya, de chirimoya, te encuentras con que el trato es absolutamente distinto y es desigual. O sea, hoy día, felizmente hoy día podemos decir en este momento que el caudal del río Choapa permite que tengamos agua y que lamentablemente no tenemos lugares de acumulación para poder, pensando en las comunidades agrícolas, pensando en el campesinado, en el mundo rural, en el mundo de la ruralidad. Pero sin embargo, si existiera escasez como es la que nos tenía acostumbrado hasta hace unos meses atrás o un año atrás, qué sé yo, que estamos pasando por una crisis enorme, sencillamente el señor del fondo te corta el paso del río, te cierra el río frente a su predio y tú no tienes ninguna arma legal para decirle que el señor pueda efectivamente permitir que escurran las pocas aguas que hay. O si existe a través de la Dirección General de Agua, al final te llevas con que va a ser más el mal rato y no hay ninguna posibilidad de encontrarte con una necesidad, con una acción cierta, con decisión, con fuerza, en que se restablezca el Estado de Derecho. Perfecto. Ahora tú manifestabas en esto, a un principio de tu exposición, que no crees que el Parlamento se atreva a hacer estos cambios. Me imagino que otro de los cambios que se puede estar buscando, asumiendo que parte de tu discurso dice antes el agua y la tierra iban juntos, también es volver a reunir estos dos elementos. Por supuesto. Y también creo personalmente, Natán, que es un tema que va a costar mucho, que va a haber mucha oposición, va a haber mucho lobby al respecto. Así es. Yo creo que sí, porque si tú te das cuenta que hemos asistido, y que no es el tema de la entrevista, hemos asistido hoy día tal vez con asientos privilegiados a presenciar cómo grandes personalidades intocables de este país se han visto afectados por tremendas estafas en las cuales han sido involucrados y con un juicio abreviado se van tranquilamente para su casa sin siquiera despeinarse. Bueno, los grandes consorcios, los grandes poderes económicos también todavía tienen influencia en este Parlamento, y por eso que se hace necesario que tengamos una asamblea constituyente, que tengamos una nueva constitución y que cada instrumento del Estado permita que efectivamente nuestro país le puede entregar
a sus hijos, a los hijos de esta tierra, a los chilenos y chilenas, le puede entregar mejor calidad de vida, pero también con herramientas legales que le permitan a las autoridades poder operar y a los gobiernos y al Estado poder avanzar en más justicia social. Yo creo que efectivamente lo que se busque es eso, mayor justicia social. Bueno, Natán Trigo, esto es Política en YouTube, el programa de Centro de Noticias.cl, apoyado por el semanario Norte Chico. Agradecemos tu presencia en este programa y te invito a dar las palabras finales respecto al tema que estábamos conversando. Agradecer por la oportunidad de manifestar mi opinión respecto a un tema que tiene mucha relevancia desde mi modesto punto de vista, y desearles el mayor de los éxitos en este y en los otros programas venideros, y felicitarlos por la iniciativa que han tenido de sacar adelante estas materias para que la opinión pública se pueda informar. Y para cerrar y hacerlo más entretenido, ¿cuál es el mensaje a los parlamentarios que están en ejercicio en nuestra zona respecto al tema del Código Que de Agua? escuchen a las organizaciones, que dejen de hacer política entre cuatro paredes y que se abran a la ciudadanía, que no le tengan miedo a la participación. Muchas gracias, Natán Trigo, y eso fue Política en YouTube. Política en YouTube. Voces y opiniones del Choapa. Una producción de Centro de Noticias.cl en alianza con el semanario Norte Chico. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2015.